Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre José Iván Centeno, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Huihuilí, Nueva Segovia. Me han pedido presentar para ustedes un tema sobre, digámoslo así, la dimensión misionera de la Iglesia en el proceso del dolor, del duelo, del sufrimiento humano. Estamos viviendo tiempos bastante recios en este sentido. Hay un filósofo que le llama a estas circunstancias, le llama situaciones límites. Y de eso estamos viviendo ciertamente. Lo que está viviendo nuestro mundo en este momento es ciertamente una situación límite. Sin embargo, quiero centrar mi reflexión únicamente en el proceso de acompañamiento en el dolor a nuestros enfermos y la dimensión misionera de esta digamos, pastoral de la iglesia. ¿Qué decir para empezar? Miren, la iglesia centra su ministerio pastoral de acompañamiento a los enfermos en fundamentos bíblicos, fundamentos teológicos. La iglesia es madre y es maestra y es la buena samaritana que acompaña en el dolor. Por eso el modelo que podemos tomar para esta reflexión es justamente la parábola del buen samaritano y la parábola del buen pastor, el texto donde Jesús se presenta como el buen pastor. Huelga decir que no hace falta para nosotros leer la parábola del buen samaritano porque es un texto muy conocido para nosotros. Nos cuenta el texto que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado por unos maleantes y pasó por aquel mismo camino un sacerdote y un levita y ellos no se detienen a contemplar a aquel que está caído, ni siquiera ayudarlo. Lo ven de lejos, hacen un rodeo y pasan. Pero baja por aquel camino también un samaritano que al verlo se baja de su cabalgadura, se acerca al herido, lo atiende, lo sube en su cabalgadura, le da, digamos, los primeros auxilios, lo sube a su cabalgadura y después lo lleva a un lugar para que cuiden de él y se encarga de que cuiden de él. Esta es la iglesia. La iglesia es la buena samaritana que acompaña al ser humano en el dolor. Este texto pues es de suma importancia para nosotros, puesto que nos pone de frente a la actitud de Jesús, que Jesús recomienda a sus discípulos ante la persona que está necesitada de ayuda. Y la persona que está necesitada de ayuda es cualquier persona. No, en esto no hacemos distinción de ideología, de religión, de color, o de cualquier otro tipo de etiqueta que nosotros solemos usar. La persona que sufre es un llamado para todo cristiano a poner en evidencia su fe en Jesús de Nazaret. De modo que nuestro acompañamiento al enfermo nace profundamente de este sentirnos discípulos de Jesús. Y esta es parte de la dimensión misionera de la iglesia, que no se centra solo en el anuncio explícito del Evangelio, sino en actitudes profundas que marcan otro modo de anuncio, otro modo de anunciar, otro modo de evangelizar. Ciertamente este programa está motivado, como saben algunos, por la formación que estamos dando a algunos agentes de pastoral de algunas parroquias de nuestra diócesis, agentes de pastoral justamente de la pastoral de la salud. Y para ellos pues va dedicado especialmente este trabajo. Esto nos ayuda a nosotros a vislumbrar el alcance del programa en sí mismo, ¿no? Y no solo eso, sino a tener presente que el tipo de reflexión que debemos nosotros trabajar con los hermanos que acompañan este servicio que la iglesia ofrece.
acompañar en el dolor, en el sufrimiento, pero también en las situaciones de duelo, como veremos más adelante. Acompañar en el momento de la enfermedad a la persona que está necesitada. Y lo primero que tenemos que hacer es cuando nos acercamos, eh, que la persona sienta nuestra cercanía, nuestro acompañamiento, el sabernos compañeros de camino. Esto es importante. A veces no es tan necesario lo que tenemos que decir en un primer momento. Ha habido momentos, seguramente hemos vivido más de alguno de nosotros, los que de alguna u otra manera hemos acompañado el proceso de nuestros hermanos enfermos, que no hayamos que decir. Hay situaciones que son tremendamente dolorosas, o el enfermo no se siente en la confianza de hablar de un nivel más profundo de su enfermedad, de su fe, de sus dudas, de sus miedos, de sus temores. Y entonces llegamos nosotros, acompañamos y hablamos del tiempo, hablamos del fútbol, hablamos de lo que se está viviendo en ese momento. Y esto nos permite un primer acercamiento a la persona. Es como un estudio mutuo. El enfermo nos escruta a nosotros, nos estudia a nosotros, y nosotros también estudiamos la condición de aquel enfermo. Existe el peligro de quedarse en esta primera etapa de la conversación, en esta primera etapa bastante superficial, y no pasar a la dimensión más profunda e íntima. Pero tiene que ser el enfermo el que marque la pauta. Hay un momento en que podemos interesarnos ya propiamente por su estado de salud, por su situación, por cómo se siente, y en este clima de confianza le permitimos a él que vaya contando, abriendo su vida y su tiempo para contarnos cómo se siente, para decirnos cómo está. Después viene un nivel más profundo, que es el momento cuando empieza a hablar de su enfermedad, de su estado físico, de lo cansado que se siente, de lo solo que está, de cómo va viviendo este proceso. Y tenemos que ser nosotros bastante cuidadosos de cómo acompañar este proceso, porque hay personas incluso que viven su proceso de enfermedad con mucha resignación. Hay otros que lo viven con verdaderas dudas de fe. Hay otros que viven incluso peleados con Dios, podemos decirlo. Y tenemos que saber acompañar este momento en cada uno de los hermanos. Ciertamente la enfermedad es, como te decía, una situación límite que nos pone de frente a nuestros límites, a nuestras fragilidades, a nuestras miserias. La enfermedad de pronto nos acerca a nuestro proceso más humano. Veré si me explico. La enfermedad es como pasos de la muerte que se acerca necesariamente. En un momento o en otro, la muerte se nos acerca de diversas maneras, y estos son, como nos decía el poeta César Vallejo, los heraldos negros que nos manda la muerte. Una enfermedad grave o un hermano que está en una situación grave de enfermedad siente cercana la muerte y por tanto sus límites, su fin. Y nosotros debemos ser en este sentido muy cuidadosos de acercarnos al hermano que está en esta situación para poder acompañarlo y para poder ofrecerle nuestra cercanía. Volviendo a la parábola del buen samaritano, miramos que este hombre no se preocupa por buscar culpable, no le pregunta al enfermo quién te hizo esto, por qué te hicieron esto. Él simplemente ve una persona que sufre, y la persona que sufre es un llamado al otro ser humano. Alguien ha dicho que el primer signo de humanidad, el primer signo de humanidad no es el descubrimiento de la rueda o el descubrimiento del fuego, sino precisamente un hueso quebrado y sanado.
Esto lo preguntaron a una maestra en paleontología. Un alumno le pregunta que cuál es el primer signo de humanidad que ella ha visto. Y el alumno esperaba que respondiera cualquiera de estos adelantos técnicos o científicos que marcaron un antes y un después en la vida de la humanidad. Pero la doctora le contesta esto y después le explica, mira, los animales no cuidan ni se preocupan por los enfermos de su misma especie, los dejan morir. Esto es una especie de darwinismo, muere el que es débil, el que está frágil, el que está enfermo, el que ha sido atacado por otra fiera, porque la vida sigue adelante para los demás de la otra especie. Entonces, descubrir de pronto un hombre que ha sido fracturado en su pierna, que se ha fracturado su pierna, y esa pierna está sanada, eh, encontrarse los huesos de una persona así, los restos de una persona así, indica alguien que le cuidó, alguien que se preocupó por él, alguien que le alimentó y que lo resguardó de todo peligro mientras esta persona estaba en esta situación de fragilidad, en esta situación de vulnerabilidad. Por eso decimos que el ayudar a los enfermos es el primer signo de humanidad y es lo que habla de nosotros como especie humana, como seres humanos. De ahí que acompañar a la persona que sufre es una de las tareas muy nuestras. Pero aparte de esto hay una dimensión misionera no solamente en el realizar nuestro trabajo, nuestro acompañamiento, sino en el hacerle descubrir al enfermo después de un proceso de acompañamiento que puede ser en varias sesiones, no necesariamente en el primer momento se da esto, a menos que se trate de un enfermo, de una persona creyente que ha ido asumiendo poco a poco su finitud, su limitación. Pero después de varias sesiones, ordinariamente de varios momentos de acompañamiento al enfermo, podemos incluso ayudarle a que dé el paso ya de vivir su enfermedad como una participación del misterio del dolor de Cristo y ofrecer entonces su sufrimiento para la redención del mundo. Hace unos años comenzamos en la conferencia episcopal en el departamento de Misiones una organización misionera del enfermo, una organización del enfermo misionero, es decir, cómo ayudar a los enfermos. No todos lo logran y no con todos lo logramos, desgraciadamente, a que ellos descubran su enfermedad ofrecida por la redención del mundo, por la salvación, por una situación concreta que se puede vivir. Un ejemplo palpable lo tenemos en Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux, como también se le conoce. Es patrona de las misiones. Esta monja que murió a los 24 años de edad, que había entrado a los 15 al Carmelo, a su convento. Y esta muchacha, en los momentos más críticos de su enfermedad, muere a los 24 años de neumonía. Esta muchacha, en los momentos más críticos de su enfermedad, se levantaba con toda la dificultad que implicaba para ella, ya en la etapa final de su vida, se levantaba a dar 2 o 3 pasos por el jardín. Cuando las demás hermanas la miraban, la reñían, ella decía, yo estoy ofreciendo esto, lo estoy ofreciendo por aquel misionero que quizá está cansado y no quiere caminar más. Esto solamente lo podemos entender desde la fe, ciertamente. Solo desde la fe entendemos estas locuras santas. Y esto podemos ayudar a que nuestros enfermos lo vivan y lo sientan de ese modo, que ellos con su enfermedad están contribuyendo, ofreciéndolo, están contribuyendo al proceso misionero de la iglesia y de su propia vida. Esto es un modo de ayudar a los enfermos entonces a que ellos descubran la dimensión misionera del dolor, como Jesús, que en el momento último de su vida se entrega. Pero hermanos, todo sufrimiento implica de algún modo un momento de duelo. Nosotros estamos quizá acostumbrados a entender que el duelo solamente hace referencia al momento en que perdemos a un ser querido, pero también el duelo se da, es la situación personal como la persona vive una pérdida, que puede ser de un ser querido, puede ser también de su salud,
La persona enferma entra en un proceso de duelo y depende depende de su espiritualidad profunda, de las dimensiones de su vida, de cómo podamos ayudarle a acompañar esto, precisamente para que esta persona asuma de una manera distinta y más, ¿cómo decirlo?, más creativa, más productiva en este sentido, esa dimensión de duelo. El duelo se da también por la pérdida de un trabajo o por la enfermedad de un ser querido, no necesariamente la enfermedad propia, sino la enfermedad terminal de una persona. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a que esta persona viva este proceso de dolor y de duelo? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo suelo decir a la gente de mi parroquia que Dios no se queda con nada, que nuestro Dios no se queda con nada, que aquello que nosotros hemos dado, que aquello que nosotros hemos acompañado, el Señor lo retribuye. Y no es lo mismo la manera como muere una persona que ha fundamentado toda su existencia en su fe, una persona que ha vivido su fe un día y otro, su fe en el Señor Jesús, o una persona que pierde un ser querido, pero que ha vivido su vida, digámoslo así, en una entrega saludable a la iglesia. Una persona así vive de manera distinta un proceso de dolor, un proceso de duelo. Pero ya te digo, somos nosotros los que acercándonos al Señor que sufre en el enfermo, podemos ayudar a que viva, a que entienda esta dimensión del dolor y del duelo. Ya hablaremos en otro programa del duelo propiamente dicho, referente a la pérdida de un ser querido. Pero esto también lo fundamentamos en el texto del buen pastor, como decía al inicio. Es Jesús el que se presenta como el buen pastor, el que da la vida por lo suyo, el que se acerca al que está necesitado. El buen pastor, capítulo 10 del Evangelio de San Juan, es Jesús mismo que se acerca y que sabe lo que cada oveja necesita en este momento. Y en el momento preciso acompaña a la frágil, chinea, a la que está necesitada. En estos dos textos podemos encontrar la fundamentación bíblica del servicio de caridad que nosotros prestamos a los enfermos. Pero hay también un fundamento teológico. Lo que hicieron a uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron, dice Jesús. Es decir, que para nosotros también es descubrir lo más cercano de Dios en el que sufre. Él quiso estar en el más pequeño, en el que sufre, y en él, en el enfermo, nos encontramos con Jesús. Es como la fundamentación teológica del ministerio de acompañamiento a los enfermos. Pero hay también una dimensión antropológica, es decir, el acompañar a la persona que sufre, a la persona más vulnerable, a la persona más necesitada, dice mucho de nuestra humanidad. Eso es lo que nos hace más seres humanos, como explicaba la clase esta de la paleontóloga con sus alumnos. Es precisamente lo que distingue al ser humano, es la capacidad de empatía que tiene para con el que está necesitado, para con el que está sufriendo, y acompaña al que está vulnerable en una sociedad. De modo que esto podemos decir sobre nuestro ministerio de acompañamiento a los enfermos. Vamos a cortarlo aquí, dejamos esto y volvemos en otro momento.